Hola, bienvenidos. Vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el reconocimiento de las características del lenguaje que emplean los autores del romanticismo, realismo y costumbrismo en Colombia. Es decir, que vamos a estar moviéndonos por esas tres corrientes literarias y por tres contextos sociales también diferentes. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar nuestra clase el día de hoy es contarles que ustedes, como siempre, saben que todo el material lo encuentran en el Classroom. Allí está la actividad, la guía, el enlace y el video. También quiero recordarles cuáles son los objetivos de nuestra clase. Entonces aquí tenemos planteado pues conocer las características del lenguaje empleado por autores pues dependiendo de su contexto, que son esos tres, el romanticismo, el realismo y el costumbrismo colombiano, ¿cierto? Entonces también vamos a contextualizar la literatura de estos tres movimientos y vamos a identificar cuáles son las características de cada uno. Entonces aquí lo primero que hicimos en clase es seguir esta animación, ¿cierto? Donde hay unas fechas súper importantes, ¿cierto? Entonces allí las van observando y ya con esta actividad de introducción vamos a empezar a hablar entonces de cada uno de estos movimientos. Entonces aquí tenemos, en la clase hablamos del romanticismo, dimos su definición, ¿cierto? Entonces también cuando surge, entonces el romanticismo surge a finales del siglo XVIII en Alemania y se extiende a otros países de Europa y América como un movimiento sociocultural opuesto al control riguroso ejercido por los ideales de la Ilustración francesa. Frente a un mundo racionalizado, el romanticismo defiende la libertad, los sentimientos y la autonomía del individuo. Sus principales manifestaciones en Colombia se dan en el siglo XIX. Listo, las características del romanticismo exalta la libertad de expresión y de la propia personalidad. El escritor plasma sus emociones e ideas sin las ataduras de las normas, privilegia la imaginación y la expresión de sentimientos. La melancolía, la pasión y la desesperanza fueron los protagonistas de la época romántica. Retrata personajes inconformes con la realidad y que persiguen grandes ideales que son casi imposibles de alcanzar. Esas son tres características importantísimas del romanticismo. Aquí vamos observando también pues otros elementos importantes para tener en cuenta en este movimiento es la exaltación de lo nacional y de lo popular en cuanto al romanticismo, las problemáticas políticas y sociales. El artista usa la obra para difundir ideales políticos y la naturaleza como reflejo de los estados de ánimo del poeta. Aparecen paisajes salvajes y exóticos. Y el amor imposible o el desamor. Hay una connotación trágica del amor, ¿de acuerdo? Entonces, esas son características y elementos a tener en cuenta del romanticismo. El costumbrismo, la literatura costumbrista, perdón, se interesó en retratar personajes de la cotidianidad colombiana del siglo XIX. El costumbrismo narra historias sobre las tensiones reales de la sociedad contemporánea, típicas del país, ¿cierto? Debido a la mezcla de realidad e idealización, este movimiento está allí en la mitad entre lo romántico y lo realista, ¿cierto? Pues las características del costumbrismo es que describe los rasgos, tradiciones, hábitos y costumbres populares, usa regionalismos y expresiones propias de los distintos grupos sociales, el lenguaje refinado y purista es reemplazado por un lenguaje coloquial, hacen una crítica a la guerra y al conflicto social a través del humor y la sátira, y otros elementos de
este movimiento literario es la guerra, la hipocresía social y las tensiones políticas y religiosas están presentes. La vida rural y campesina es un elemento importante en este movimiento costumbrista y el retrato de personajes representativos de la sociedad también, para finalmente tener como un elemento completamente importante el encuentro entre el campo y la ciudad. Los géneros del costumbrismo son el cuento y la novela, y pues autores representativos Tomás Carrasquilla, Eugenio Díaz, José Félix Fuenmayor, José María Vergara y Vergara, entre otros. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces al realismo. El realismo surge en el siglo XIX. Todo esto es en Colombia, ¿no? Estamos hablando en Colombia. Entonces, en oposición al romanticismo, y se propone ser un observador objetivo de la sociedad en la que vive, plasmando en sus obras un retrato fiel de la época y la gente. Lleva en sí una crítica de los valores burgueses imperantes en el periodo. Narra acontecimientos cotidianos, roles sociales, la vida en las nacientes urbes, ¿cierto? La idealización de lo rural frente al urbano. Eh, pues las ciudades estaban en decadencia, entonces había una exaltación de lo rural. Características del realismo: las obras literarias pretenden ser un espejo de la realidad. Los escritores realizan no solo la descripción, sino el análisis minucioso de su entorno, costumbres y los ambientes sociales. Se profundiza en el análisis del temperamento, la conducta y las motivaciones de los personajes. Se cree que el arte debe ser útil. En este sentido, las obras literarias deben contribuir a la reforma o al cambio de la sociedad. Vamos a ver unos elementos que son importantes en este movimiento literario realista, y es el contraste entre lo local y lo extranjero. En la lucha de clases y las diferencias raciales fueron un elemento contundente en este movimiento y en su contexto, y el estilo de vida de la sociedad burguesa también estuvo presente en este movimiento, y las precarias condiciones de la vida en la ciudad. Evidentemente es uno de los elementos más importantes. ¿De acuerdo? Entonces ahí es un resumen rápido de esos tres movimientos literarios. Para finalizar, el realismo pues predominaron la novela, el cuento y el ensayo como sus géneros más sobresalientes, y algunos autores representativos serían José Eustacio Rivera, César Uribe Piedradita y Eduardo Salameordo, ¿cierto? Ahí tenemos estos representantes, estas definiciones de estos tres movimientos que se dieron también en Colombia: romanticismo, costumbrismo y realismo. Tenemos unas actividades que vamos a ir mirando rápidamente, pero la idea es que ustedes puedan realizarlas de forma tranquila en su casa. Entonces, la actividad 3 es pues ustedes poner cuáles de estas ideas van en cada uno de los movimientos, ¿cierto? Entonces, el arte útil dijimos que era el realismo, entonces sería acá. Vida rural y campesina sería costumbrismo, ¿cierto? Y por ejemplo, el idealismo y el romanticismo. Entonces ahí tenemos una parte de la actividad, la idea es que usted la pueda completar. Acá tenemos una información en un mapa conceptual donde nos habla pues de la literatura republicana en Colombia, ¿cierto? Que fueron tres corrientes literarias: el romanticismo, el realismo y el costumbrismo. La idea es que ustedes escriban aquí características, temas y géneros, ¿de acuerdo? Nuestra siguiente actividad consistió en observar un video que habla sobre la María de Jorge Isaacs, y luego tenemos aquí pues ya un análisis para comprender un texto romántico. Entonces aquí encontramos que, por ejemplo, en esta novela, La María, Efraín es el protagonista y es un joven desgarrado por la melancolía y la imposibilidad de estar con su amada. Entonces es un representante perfecto del romanticismo. ¿Listo? Tenemos también pues otra característica de esta novela es la tendencia nacionalista. Las obras románticas tuvieron una fuerte tendencia nacionalista, donde se exaltaba el paisaje nacional. En la novela María se enaltece el paisaje de nuestro Valle del Cauca. La visión trágica del amor está presente
El desamor es uno de los temas característicos del romanticismo, ¿cierto? Y en Efraín y María pues está presente eh, en el amor imposible o truncado entre María y Efraín, pues por la muerte de María, ¿cierto? Entonces está también pues la descripción de lo natural. A lo largo de la novela la descripción de la naturaleza responde a los cambios en los sentimientos y en las emociones del protagonista. También tenemos una parte donde tenemos unos textos Canto para escuchar. Y enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados. Y la idea es que ustedes pues encuentren los aspectos especiales de cada uno y los puedan describir aquí pues si pertenecen al romanticismo eh, o a qué tipo de lenguaje pertenecen. Por último, la idea es que podemos socializar estas preguntas en clase, tener una discusión sobre el tema de la novela La María, ¿cierto? Hacer un análisis un poco más profundo y aquí también pues pueden encontrar un resumen en presentaciones sobre cuáles son las características del lenguaje empleado por los autores, ¿cierto? En estos diferentes corrientes literarias que se dieron durante la República en Colombia. También tenemos pues una actividad de tarea que ustedes pueden desarrollar en casa. La idea es que ustedes puedan describir escenas actuales, identificarles qué tipo de rasgos pueden tener románticos, realistas o costumbristas. Listo, aquí tenemos un ejemplo con seguidores de la Selección Colombia que se reúnen para ver el partido en un estadio, ¿cierto? Entonces, todos con la bandera de Colombia, con la camiseta. Entonces, es una escena, pues, el nacionalismo es un rasgo tradicionalmente romántico y se ve cuando se enaltecen los símbolos patrios. Entonces, por ejemplo, eso sería una escena romántica cuando nos reunimos a ver jugar la selección Colombia. Ese ha sido un resumen de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por haber estado acá y nos vemos en una próxima ocasión.